Invitados especiales y público en general, bienvenidos sean todos ustedes a este simposio organizado por alumnos del Instituto Bíblico Emanuel de las Asambleas de Dios del grupo Segundo Sabatino. Quisiera darle las gracias por acompañarnos en este espacio. A continuación, tenemos una reunión de 3 grupos de especialistas, los cuales son maestros, alumnos y pedagogos, en el tema Fuerzas dinámicas en la enseñanza, para tratar y discutir sobre cómo interactúan y la importancia que tiene el maestro, los alumnos y el mismo acto de enseñar al momento de impartir la educación. La enseñanza no es solo técnicas y métodos. No se trata simplemente de apretar el botón adecuado para obtener la respuesta correcta. Hay factores dinámicos en el acto de enseñanza-aprendizaje que van más allá de las técnicas y los métodos. Las dinámicas de la enseñanza pueden ser definidas como aquellos factores o fuerzas que forman parte del acto de enseñanza-aprendizaje que producen acción, reacción o interacción. Estas ocurren dentro de las personas, entre las personas y el tema, entre la persona y el maestro o entre una persona y el grupo. Los factores dinámicos en el acto de enseñanza-aprendizaje a menudo son difíciles de identificar. También son difíciles de controlar. El maestro debe tener conciencia de ellos y tratar de controlarlos y dirigirlos si quiere despertar una situación favorable al aprendizaje. A continuación, escucharemos los comentarios del primer grupo de especialistas de los maestros. Y la primera pregunta es para el maestro Irán Sánchez Sánchez. ¿Qué pasa en la conversión? Buenas noches. Quiero enfatizar 5 puntos respecto a esta pregunta. ¿Qué pasa en la conversión? En la conversión recibimos una nueva naturaleza. Jesús le dijo a Nicodemo que era algo tan fundamental y transformador. Era como nacer de nuevo. Es algo que no es algo superficial, más bien es algo espiritual, algo que ocurre en la persona. La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 5:17, de modo que así como el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Adquiere una nueva naturaleza, una nueva identidad la persona. En segundo lugar, recibimos un profundo deseo de conocer las enseñanzas bíblicas. Cuando venimos al reino de Dios, somos como un bebé, no sabemos nada. Solamente traemos una formación religiosa. No sabemos cómo aplicar las enseñanzas de esta nueva naturaleza. La persona entra en un nuevo camino, ansiosa de estudiar las escrituras y descubrir el nuevo camino. En tercer lugar, recibimos la voluntad de seguir las enseñanzas bíblicas. Es la parte más difícil. No solo es asistir a los cultos de la iglesia, sino aplicar los ideales de Jesucristo, ir más allá de un simple concepto religioso. Es una tarea difícil del maestro. En cuarto lugar, recibimos un poder que va más allá de lo nuestro. Ese poder es para amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos persiguen, perdonar a aquellos que hablan mal en contra. El ser humano tiene una naturaleza vengativa, pero ahora con la nueva naturaleza las cosas viejas pasaron. En el quinto lugar, como último punto, recibimos el único fundamento adecuado y motivacional. En los tiempos de Jesucristo, los fariseos seguían la ley al pie de la letra. Aprendían la ley, pero no sabían el contenido que llevaba aquella frase de la ley. Hoy los cristianos también muchos aprenden versos de memoria, pero no saben el contenido muchas veces de lo que significa. Entonces, es tan importante, se necesita una motivación espiritual y adecuada para que el nuevo creyente sea formado conforme al modelo de Cristo. Muchas gracias. Gracias, maestro Irán. La siguiente pregunta es para la maestra Rubí Ramírez Gil. ¿La conversión produce automáticamente un carácter? Amén. La respuesta a esta pregunta, que si la conversión produce automáticamente un carácter, es no.
Sabemos que ciertamente este carácter que debemos de llevar como cristianos tiene un proceso, que primero debemos de adoptar nosotros como cristianos al Espíritu Santo, como lo dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde viene el fruto del Espíritu Santo, donde se refleja que nosotros somos cristianos. ¿Y cuáles son nuestros frutos? Que ya sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, entre los otros. Y sabemos que cuando uno es recién convertido, no va a reflejar tanto su carácter como cristiano, sino que va a llevar un proceso en el cual todos debemos de saber que debemos nosotros parecernos a Jesús y reflejar nosotros el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Muchas gracias, maestra Ruby. La siguiente pregunta es para el maestro Jorge Luis Maldonado Hernández y dice de la siguiente manera: ¿qué recibe una persona al momento de su conversión? Por favor, active su micrófono. Recibe mejor calidad cristiana, mejor enseñanza bíblica y sobre todo una vida diferente en Cristo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el maestro Andrés Alexis de la Cruz Sánchez. ¿Cuáles son los peligros que enfrentan los maestros al enseñar? El primer peligro que recibe un maestro es la verbalización. ¿Y a qué nos podemos referir a esto? Es que nuestros alumnos pueden memorizar solamente palabras, pero no conceptos de información. A lo que me quiero explicar con este tema es que nuestros alumnos pueden estar recibiendo solo las palabras que ellos creen entender, pero no estamos dando la información cristiana adecuada. El segundo peligro en el cual nosotros podemos entender es la simple catarsis emocional, que solamente oyen información, pero no es practicada, y como maestro debemos interesarnos en que ellos aprendan bien la doctrina. Muchas gracias, maestro Andrés Alexis de la Cruz Sánchez. A continuación, la siguiente pregunta es para la maestra Marisol Gallegos Pérez y dice de la siguiente manera: ¿debemos ser obreros juntamente con Dios? La fuerza dinámica de la enseñanza es ser obrero juntamente con Dios, exactamente. Como maestro tenemos la responsabilidad de descubrir cómo aprende la gente a fin de enseñarles de acuerdo a la forma que Dios ha planeado que ellos aprendan. Necesitamos estudiar y comprender la personalidad humana. Debemos cooperar más inteligentemente con Dios y de este modo podemos enseñar y tener mejores resultados en nuestra enseñanza. Dios es el único que puede producir la regeneración, pero solo Él da el crecimiento. El mejor maestro es el Espíritu Santo y debemos cooperar con Él. Solo nosotros aportaremos y proveeremos las condiciones de las cuales y por medio de las cuales el Espíritu Santo puede obrar. Exijámonos más tiempo como maestro, estudiemos, dediquémonos y esforcémonos para tratar de aplicarlas y debemos estar dispuestos a pagar el precio de descubrir cómo Dios ha ordenado que crezcamos y seamos semejante a Cristo. Amén. Gracias, hermana. Y por último, es para el maestro Elías Vázquez Aguirre esta pregunta: ¿por qué se requiere más a la persona formada en lo religioso que a una que tenga solo conocimiento? Hermano Elías, ¿puede activar su audio, por favor? Tenemos problemas técnicos, no escuchamos, pero agradecemos, hermano, por su participación en este simposio y gracias al primer grupo de especialistas, que es el grupo de maestros. Muchísimas gracias. El maestro no es el único que en el proceso de enseñanza-aprendizaje produce acción, reacción,
e interacción. Algunos de esos factores tienen su origen en el alumno. A continuación, escucharemos los comentarios del segundo grupo de especialistas, los alumnos. La primera pregunta es para el alumno Germán Teodoro Pérez Peralta. ¿Qué factores son importantes para el alumno dentro del proceso enseñanza-aprendizaje? Sí, buenas tardes. Mire, hay 4 conceptos que son muy importantes para el alumno. El número 1 es el concepto del alumno sobre sí mismo. El número 2 es el concepto del alumno sobre los demás. Número 3 es el concepto del alumno sobre el maestro. Y el número 4 sería el concepto del alumno sobre la situación. Muchas gracias, hermano. La siguiente pregunta es para el alumno Carlos Valenzuela Ortiz y dice de la siguiente manera: ¿qué actitud o concepto tiene el alumno dentro de una clase grupal? Mi actitud como alumno depende de cómo yo piense, a la importancia que yo le dé al aprendizaje. Habemos jóvenes que tenemos metas elevadas y para llevarla a cabo tenemos que estar dispuestos a orar para nuestros propósitos. Lo que no aprendemos mejor somos lo que mostramos una mejor actitud en todas las clases. Gracias. Gracias, hermano. La tercera pregunta es para la alumna Stephanie Paola López Osorio y dice de la siguiente manera: ¿cómo debe reaccionar un alumno ante las circunstancias que se puedan presentar en el grupo? Gracias, hermana Eli. Dios les bendiga. Bueno, ¿cómo debo de reaccionar como alumno? Depende mucho de cómo soy aceptado dentro de un grupo, dentro de la clase. Si me siento en confianza o no, si soy rechazado o el grupo me aceptó tal cual soy. Esto es importante al momento de realizar una actividad dentro del grupo. ¿Por qué? Porque depende mucho la manera en cómo yo voy a aprender, la manera en cómo ese aprendizaje va a ser favorable o favorable. O sea que es un punto muy importante la reacción que yo pueda tener ante las circunstancias que pueda presentarse dentro del grupo. Es por ello que como alumno debemos saber cuál es nuestro papel, mejor dicho, dentro del grupo. Si realmente me llevo con mis compañeros o, por ejemplo, estamos en una clase dominical, ¿cómo puedo dar opinión ante el tema que se está dando? Por eso la reacción depende mucho del concepto que tenga yo como alumno y también en la manera en cómo toda la clase me acepta. Muchas gracias, hermana Stephanie. La siguiente pregunta es para el alumno Juan García López. ¿Cuál es la actitud del alumno hacia la enseñanza en general? Buenas noches. Mi actitud como alumno es que debo tener un deseo genuino para mejorar la manera de cómo poner atención. Esto ayudará a comprender un estudio bíblico y será más específico para mí como alumno. Muchas gracias. Gracias, hermano Juan. Hermano Luis Ángel Jesús Zurita, ¿cuál es el conocimiento previo del alumno en el aspecto que está en estudio? Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Por lo general el alumno, entre más conocimiento tenga de un estudio y de un tema, va a estar interesado por querer aprender más sobre el tema. Entonces, ¿qué sucede? El alumno empieza a investigar más del tema, empieza a oír más sobre el tema, empieza a indagar más sobre el tema. Entonces, ese es un ejemplo de las dominicales, ¿no? Cuando el maestro imparte su clase, entonces, ¿qué provoca el maestro en el alumno? Es dejar una semilla de que el alumno desea obtener más conocimiento. Entonces, ¿qué hace el alumno? Deseosamente espera a que llegue un domingo o a que llegue un discipulado porque él quiere aprender más del tema. Él quiere saber más sobre lo que el maestro le está impartiendo. Entonces, ese es un aspecto del alumno
que es provocado también por el maestro. Entonces, yo como alumno tengo que tener ese deseo, ese aspecto de querer aprender más sobre un tema que se me está impartiendo o de algún estudio que estoy llevando a cabo en realización. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias, Luis Ángel Jesús Zurita. Raquel Mercado Gaspar, ¿cuál es la actitud del alumno hacia un tema en cuestión? Gracias. Bien, en mi experiencia como alumno puedo decir que durante el tiempo que se nos imparte en las clases, muchas veces nosotros como alumnos cuestionamos la información que se nos está dando. Y esto hace que esas interrogantes que nosotros tenemos sean limitantes para que nosotros podamos comprender la enseñanza del maestro en ese momento. Cuando estos pensamientos o cuestiones no se expresan, pues quedan así como encapsulados. De lo contrario, cuando nosotros como alumnos somos interactivos durante la enseñanza, pues estamos abiertos al aprendizaje y esto hace que nosotros podamos comprender aún mejor la enseñanza que el maestro está dando en ese momento, y esto quiere decir que nosotros nos identificamos con lo que es la situación del estudio. Y esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, hermana Raquel. La siguiente pregunta es para el alumno Jesús Gabriel Osorio Pérez y dice de la siguiente manera: ¿por qué es importante para el alumno el espacio en donde se lleva a cabo el aprendizaje? Bueno, pues, hermana, gracias por la oportunidad. Pues considero que es importante el espacio, pues, por la comodidad para el alumno. Creo que es más provechosa la clase donde hay un espacio adecuado para cada alumno, aunque también podemos ver el tamaño de la clase. Si hay muchos alumnos, también influye mucho en el método de enseñanza. Cuando hay muchos alumnos, el método de enseñanza será, por lo regular, un método de conferencia. Habrá menos interacción entre el maestro y el alumno, así como también si hay muchos alumnos, el 50% de los matriculados estarán presentes y un 50% estarán ausentes. De esta manera se perderán la mitad del grupo, la mitad de los alumnos estarán perdidos en las clases por la cantidad de alumnos que puede haber en un aula. Muchas gracias, hermano Jesús Gabriel Osorio Pérez. Y por último, pero no menos importante, la siguiente pregunta es para nuestra hermana Dorcas Perlita Villegas Gutiérrez y dice de la siguiente manera: ¿por qué el alumno tiene que ser un participante activo dentro de una clase? Buenas noches. El deber del alumno es anhelar aprender. Además, también tiene que tener la capacidad para captar el tema, el aprendizaje que el maestro le está enseñando, y tener la valentía para preguntar, no quedarse callado a la hora de clase. El maestro debe de involucrar a los alumnos pasivos para que ellos también puedan participar a la hora de clase y en un momento determinado todos puedan tener un conocimiento efectivo. Agradecemos la intervención del grupo 2 de los alumnos. A continuación pasamos al grupo 3 de los especialistas que son pedagogos. Hermana Fernanda Ivonne López García, ya hemos escuchado factores que tienen que ver con el maestro y el alumno, pero si hablamos del acto de aprender, también intervienen algunos factores, por ejemplo, el espíritu de la clase. En ese sentido, de acuerdo con su experiencia, no solo como catedrática, sino como parte de la directiva de EBDB para nuestro concilio, ¿cómo debe ser el espíritu de clase en nuestras aulas? Buenas noches, Dios les bendiga. Un aspecto muy importante es el espíritu de la clase. ¿Por qué? Como maestros, debemos de tener un espíritu de autoridad, porque esto nos va a ayudar a que tengamos un ambiente y alumnos también que puedan tener respeto, tanto entre alumnos como maestros. Otro espíritu de ellos es la libertad, pero es un poquito más difícil
tenerlo estable, porque tiendes a que un alumno, si tú le das la libertad y si no es cristiano, tiende a decir cosas incoherentes y entonces corres el riesgo que se salga del control tu lugar y el ambiente donde estás dando clase. Por eso es muy importante este punto, porque el espíritu de la clase influye tanto en los alumnos como en los maestros. No podemos tener un espíritu de empatía, un espíritu de bullying, y es porque esto va a afectar en el aprendizaje del niño y en el control del salón. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Fernanda. La siguiente pregunta es para nuestra hermana Carla Cristel Rosado Ábalos. ¿Considera que es importante el lugar donde se lleva a cabo una clase? O para usted, ¿cómo sería el lugar adecuado para un correcto aprendizaje? Dios les bendiga. Claro que el lugar o el aula donde vayamos a dar la clase es de suma importancia, porque tenemos que buscar un lugar donde el alumno pueda adquirir un verdadero conocimiento, un lugar que pueda estar bien ventilado, que sea cómodo para poder recibir la clase. Si bien en nuestras iglesias, al desarrollar una clase a través de nuestra escuela dominical, tenemos que buscar un lugar para cada grupo, porque darle un espacio más amplio, como el hermano Gabriel comentaba, para un grupo más amplio de alumnos, ¿no? O sea, que puedan estar cómodos para tener un mejor manejo bíblico, para poder tomar nota, sobre todo, de los puntos más que le llaman más la atención o que tengan quizás alguna duda el alumno. Claro que los factores son muy importantes, lo que es el aula donde se vaya a tomar la clase, porque eso determina qué tanto aprendizaje el alumno va a tener. Como mínimo, que si bien no podemos tener quizás todo lo que es una aula bien equipada, pero debemos saber que tenemos que tener por lo menos un pizarrón, algunas mesas, algunas sillas cómodas, unas mesas donde pueda apoyarse el alumno y sobre todo un lugar donde, como les vuelvo a repetir, donde haya correcta ventilación. ¿Para qué? Para que el alumno no sienta la clase aburrida, no le dé sueño en el momento de la clase y la clase se pueda volver interesante. También el maestro debe buscar en el aula una correcta manera de dar la clase. Cuando esté en el aula, buscar la manera de acomodar las sillas o las mesas. ¿Para qué? Para llamar la atención de los alumnos, para que el alumno pueda ver la clase de una manera interactiva y no solo en el aula estar él explicando, sino interactuar, ¿no? Con el alumno, tener una correcta comunicación para que así todos estén en disposición de aprender, de preguntar. Pero si ellos ven la clase en el lugar que están de una manera desinteresada, pues obviamente el aprendizaje no será el mismo. Debemos cuidar mucho el lugar y los materiales que tenemos para dar nuestra clase bíblica. Muchas gracias, hermanita Carla. Hermana Cristina Méndez Gómez, en un artículo que usted publicó en la revista de Educación Pedagógica con el tema El tamaño de la clase, ¿nos puede compartir, por favor, cómo influye esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Gracias. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Así es, hermana. Nosotros estuvimos haciendo estudios donde encontramos principios muy serios en lo educativo que indican que el tamaño de la clase ideal o que más se recomienda para nuestras clases de escuela dominical son las clases pequeñas, aún hablando de adultos. Estas pues se van a adecuar mejor a la enseñanza y al aprendizaje. Tanto así es importante como vimos los factores en el sentido de los alumnos, en el sentido de los maestros. En la enseñanza, el tamaño de la clase a menudo afecta la disposición de una persona para participar de dicho estudio. Tanto así que una persona puede estar extremadamente indispuesta para poder contestar a cualquier cuestionamiento o incluso expresar sus puntos de vista en una clase. Y más cuando estamos hablando de una clase grande con
40 personas o más. Esto hace que sea para el alumno más fácil quedarse atemorizado, quedar quieto o rezagado, de tal manera que no va a expresar lo que él desea o está aprendiendo. Algunos maestros, por lo cual se quejan de que no pueden conseguir que sus alumnos participen en el diálogo que están teniendo en la enseñanza. Y una razón puede ser porque la clase es tan grande que los miembros tienden a tener temor y vergüenza al hablar. Entonces, realmente es un factor importante. Así es, hermana Cristina. Tenemos al hermano Ignacio Cornelio Ordóñez dentro de nuestro panel de especialistas, y es que no tan solo lleva su experiencia a la Facultad de Pedagogía, sino que junto con su esposa han fungido como directores para las EBDB en diversos años, por lo cual le pregunto, ¿el tamaño de la clase es importante para el desarrollo de una enseñanza? Amén, hermanos, Dios les bendiga, maestros y alumnos. Sí, porque cambia el método de enseñanza hasta el trato con los alumnos. Para esto no tendríamos el mismo método para 10 alumnos. Cambiaría el método porque en clase grande o en un ambiente donde hay alumnos de más de 50 o 100 alumnos, entonces el método cambiaría. Aquí llevaríamos a cabo el método de conferencia, pero también a la vez en este método no todos los alumnos responderían, le responderíamos la pregunta porque muchos se quedarían con dudas, porque hay muchos alumnos en el cual en este método muchos se quedan con dudas. Si vemos también en las escrituras, Jesús mismo enseñaba de diferente manera conforme al número de personas. Hermana Yareni López García, como presidente de la editorial ECAT, y ya que este material bendice grandemente a la iglesia, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Hermana Yareni Anel López García. Buenas noches. La obra del Espíritu Santo se estudia porque es una de las fuerzas en el proceso de enseñanza. Su primera función es guiar al cristiano a un entendimiento de la verdad, y también al que la está buscando lo lleva a una visión cristiana. Gracias, hermana Yareni. Y la última pregunta es para el hermano Luis Mastriani Uranga. Queremos conocer su opinión, ya que funge como miembro del Colegio de Pedagogía y es un experto en la materia a nivel secular, pero si lo llevamos al plano espiritual, la pregunta sería, en el acto de enseñanza-aprendizaje, ¿por medio de quién los alumnos obtienen la convicción? Dios les bendiga. Así es, ¿por medio de quién? Pues como sabemos, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el acto de enseñanza y aprendizaje es la de convencer y de traer convicción. ¿Cómo lo sabemos? En las Sagradas Escrituras, en el libro de Juan 16:8 nos dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El objetivo básico del maestro es el de despertar a los alumnos a la conciencia de ciertos aspectos de su vida. No están si no están a la altura de los ideales cristianos, y dirigirlos a aceptar y seguir ese ideal. De ese modo, el maestro lleva a la clase los problemas que más enfrentan los alumnos en la vida diaria. Una pregunta muy importante sería, ¿cuál es la actitud cristiana hacia los desamparados y cómo deben expresarla? Otra, ¿cuál es la actitud cristiana hacia los grupos minoritarios y cómo deben ser expresadas? Problemas como estos son presentados ante la clase para su consideración.
en el estudio del grupo cuando se escudriñan las escrituras. Cuando maestros y alumnos comparten esas ideas, conceptos y experiencias, aquel que no está viviendo a la altura del ideal cristiano no puede conocer estos conceptos. Así es. No puedes expresarlo. Aquel que no está viviendo ese ideal. Pero es llevado por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo a esos procesos. Eso es algo que el maestro humano no puede hacer. El maestro solo puede presentar ideas y compartir experiencias, pero el Espíritu Santo únicamente puede dar convicción al individuo de cualquier pecado o insuficiencia. El maestro puede ¿qué? Descansar en la confianza de que el Espíritu Santo está siempre presente, siempre listo, siempre capaz de hacer su obra. Entonces es el Espíritu Santo el que hace la obra para llevar a cabo ello. Dios le bendiga, hermana Eli. Dios le bendiga, hermano Luis Mastriani. Muchas gracias. Bueno, pues hemos concluido el diálogo con nuestros 3 grupos de especialistas respecto al tema Fuerzas Dinámicas en la Enseñanza. Agradecemos a nuestros invitados especiales por su valiosa participación y al público en general por su atención prestada a este simposio. Dios les bendiga y yo soy la hermana Elizabeth Campos Gil. Hasta luego.